Medial. Medial. La tibia es medial. Perfecto. Muy bien. Bueno, la epífisis superior, que ya la habíamos visto, repasamos. Recordamos que hay dos cóndilos, ¿sí? El cóndilo medial y el cóndilo lateral. En la superficie, lo que sería la superficie superior, ahí marcamos, tenemos dos superficies articulares que articulaban con los cóndilos femorales. Recordemos que ahí van a estar apoyaditos los meniscos, ¿sí? El cóndilo lateral va a presentar una segunda carilla articular para la cabeza del peroné. En un ratito vamos a hablar de esta articulación, ¿sí? Muy bien. Entre los cóndilos tenemos esto que estamos viendo acá, que era la eminencia intercondilia, que está formada por dos pequeños tubérculos, y lo importante es lo que tenemos por delante y por detrás de esta eminencia intercondilia, que son las áreas intercondilias, área intercondilia anterior y posterior, para la inserción de ¿quién? ¿Quién se insertaba ahí? Cruzados anterior. Muy bien, perfecto. Los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. Muy bien. Así que no me puedo olvidar de estas áreas intercondilias, ¿sí? Y luego teníamos esta tuberosidad, aquí adelante, la tuberosidad de la tibia, donde se va a insertar el ligamento rotuliano. Y recordemos que medial a esta tuberosidad, ¿qué había? La pata de ganso. La pata de ganso, perfecto. Pata de ganso que está parte en la epífisis superior y parte en el cuerpo de la tibia. Pero lo clásico es que hablemos de medial a esta tuberosidad. Bárbaro, perfecto. Esa es la epífisis superior. Profe, el ligamento cruzado anterior evita el deslizamiento hacia adelante, ¿no? Claro. Ajá. Le da estabilidad anterior y el otro le da estabilidad posterior. Por eso en conjunto se dice que le dan estabilidad anteroposterior a la articulación. Pero em relação ao movimento do fémur, é ao contrário, né? Perdón, a ver. Hay que buscarse un novio argentino, mucho portugués ahí. A ver, damos de vuelta. Em relação ao movimento do fémur, o cruzado posterior impede deslizamento anterior del fémur também, né? Está bien, pero es más, lo clásico es decir que le da, cada uno le da estabilidad le da la anterior, la posterior. Creo que no hace falta complicarse tanto. Gracias. Es buscarle la vuelta, es decir, lo mismo de forma más compleja. Bueno, muy bien. Con respecto al cuerpo de la tibia, ¿sí? El cuerpo de la tibia va a tener tres caras. Acá en esta vista anterior vemos la cara lateral, la cara medial, y entre ambos hay un borde anterior, ahí se los marqué, bien marcado, fácilmente palpable. Todos, si se tocan la pierna, van a palpar fácilmente ese borde anterior, que se lo conoce como la cresta tibial. Cresta tibial. Está justamente entre la cara lateral y la cara medial. Un borde bien marcado es el borde anterior, que se lo conoce como cresta tibial. Muy bien, para destacar, como decíamos antes, y medial a la tuberosidad y un poquito más abajo en la cara medial, en toda esta zona, tenemos la inserción de los tres tendones de la pata de ganso, que ya conocemos bien. Si damos vuelta a la tibia, en su cara posterior, lo más destacable es una línea bastante marcada, hay una línea bastante marcada, conocida como línea del solio. El solio es uno de los vientres musculares del tríceps, ¿sí? Es lo más destacado que tenemos acá. ¿Sí? Eso es la cara posterior. Lo más destacado, entonces, la línea del solio, justamente para ese músculo que forma parte del tríceps. En la epífisis inferior no hay demasiado para decir, pero no podemos olvidarnos de esta saliencia, conocido como maléolo tibial o maléolo medial. ¿Qué es lo que nos tocamos? O sea, a derecha e izquierda del tobillo. Cuando uno se toca el tobillo, lo que estamos tocando va a ser respectivamente cada maléolo, ¿sí? El maléolo tibial y el maléolo peroneo.
Entonces, ¿sí? El maléolo medial pertenece a la tibia. Y después vamos a tener una serie de carillas articulares. Vamos a tener justamente una carilla articular en el maléolo y una carilla articular inferior que van a articular, podemos ver acá en esta imagen de al lado, con este huesito que es el astrágalo. Astrágalo. ¿Sí? Ahí vemos las superficies articulares. Una, como decíamos recién, en el maléolo y la otra allí, una carilla articular inferior. Y tenemos una tercera carilla articular ahí la vemos, llamada escotadura peronea, obviamente para el peroné. ¿Sí? Ahí vamos a tener la articulación del tobillo, que es la tibio-peroneo-astragalina. ¿Sí? La tibia no tiene demasiados, o sea, no es demasiado complejo. Para recordar, no se olviden lo de los cóndilos de la tibia, esas áreas que, como dijimos recién, donde se insertan los cruzados, y en su extremo inferior no se olviden de los maléolos, no se olviden de eso, por favor, y de estas carillas articulares que mencionamos recién. Muy bien, habitualmente, a pesar de que la tibia es un hueso muy fuerte, la tibia es un hueso que soporta gran parte del peso de nuestro cuerpo, es un hueso realmente muy fuerte. A diferencia del peroné, el peroné está destinado fundamentalmente a la inserción de músculos, nada que ver con el peso del cuerpo, eso lo hace la tibia. Pero no es raro que se fracturen, lo mismo que pasaba en antebrazo, que podían fracturarse radio y cúbito, aquí también, es frecuente que se fracturen los dos, tanto la tibia como el peroné, y es frecuente también que sea una fractura expuesta, donde el segmento fracturado atraviesa la piel. Y otra fractura que se puede dar es justamente por lo que se llama una inversión excesiva, cuando clásicamente se me tuerce el pie. Esto a veces se ve en las mujeres que, bueno, en la semana están mucho en zapatillas, ¿sí? De repente, bueno, tienen una fiesta el fin de semana, se ponen un taco muy alto, no estaban demasiado acostumbradas y, por ejemplo, bajan un escalón y el pie se tuerce hacia adentro bruscamente. Ese movimiento se llama inversión, es una inversión excesiva y puede llegar, como ven acá, lo más común es que haga un esguince, lo que se llama un esguince, donde se distienden los ligamentos de las articulaciones, pero puede llegar a pasar que si es muy brusco el movimiento, se fractura el peroné, como vemos acá en la imagen. Obviamente que si se fractura tibia y peroné, no nos va a alcanzar un yeso, ahí podemos ver claramente en la placa, la fractura, en este caso no es una fractura expuesta, el tratamiento es quirúrgico y hay que colocar placas, tornillos, ¿sí? Imagínense, la tibia soporta gran parte del peso de nuestro cuerpo y no podemos esperar que consolide con un yeso y nada más. En la mayoría de los casos, por no decir en todos, el tratamiento es quirúrgico. Muy bien. Con respecto al peroné, esperen que el peroné, vamos a ir un minutito, a ver, déjenme ver una cosita. Déjenme ver acá, ahí. Vamos a hablar brevemente del peroné. Vamos a usar las mismas imágenes antes de ir para acá. Bueno, el peroné, ahí en realidad tenemos poquito para decir, ¿sí? El peroné tiene una cabeza y tiene un cuello. Tiene una cabeza y tiene un cuello. La cabeza tiene una punta un poquito más saliente, que es el llamado vértice, el vértice, y ahí nos encontramos con una carilla articular, como habíamos visto antes, ¿sí? La carilla articular que tenía el cóndilo lateral. Bueno, obviamente la cabeza del peroné tiene una carilla para ese cóndilo lateral y es la articulación tibio-peronea superior. ¿Sí? Eso es lo más destacado del peroné. Por favor, no se confundan en el práctico, más de una vez me ha pasado, que confunden el peroné con el radio, con el cúbito, o se les pide, bueno, a ver, anda a buscar un radio y un cúbito y vienen con un peroné. Sinceramente ni se parecen, pero
Ojo con eso, mírenlos bien, porque me ha pasado más de una vez. Inclusive el peroné tiene una longitud bastante, por más que sea alguien bajito, tiene una longitud bastante más larga que radio y cúbito. El extremo superior ni se parecen en absoluto, así que no sé por qué lo confunden, pero por favor tengan cuidado porque directamente no reconocer un hueso en un oral de locomotor complica el futuro de ese examen. Así que por favor fíjense bien si les piden radio, si les piden cúbito, si les piden peroné, por favor fíjense bien. Bueno, muy bien. Con respecto a las caras, no tenemos nada muy importante para destacar, ¿sí? Tiene una cara lateral, una cara medial, una cara posterior, que están destinadas a la inserción de músculos. Y en el extremo inferior, como les decía, lo más importante, el maléolo lateral, o le puedo decir maléolo peroneo, que es lo que yo les digo, cuando uno se toca el tobillo, lo que tocamos son los maléolos. Entonces, el maléolo lateral, y acá vamos a tener entonces una carilla articular, justamente también para una articulación que vamos a ver ahora en breve, una articulación en breve, que es la articulación del tobillo, la tibio, peroneo, astragalina. Es un huesito muy sencillo, les diría hasta poco tomado, porque es un huesito muy tonto, tiene muy pocos detalles para destacar. Bueno, muy bien. Entonces, esto como ya les decía, y el peroné es un hueso que solamente, digamos, está destinado a la inserción de músculos, como les decía, no cumple ninguna función en lo que es sostén del peso del cuerpo. Se lo utiliza mucho para injertos óseos, sobre todo, ¿saben para qué? Si alguien se fractura, por ejemplo, en un accidente de auto o de moto, que se fractura en varias partes la mandíbula, lo que es el maxilar inferior, que a veces, bueno, está múltiple fracturado y es ya, no lo podemos reconstituir. Bueno, para eso se utiliza mucho el peroné. Eso es lo que se hace, ¿ven? Esta es la parte que se usa, como ven acá en el dibujito acá arriba, ¿ven? Se utiliza parte de lo que es el cuerpo del peroné, la diáfisis del peroné, y eso es lo que se ha hecho acá abajo, ¿ven? Ahí está. Ahí se ha retirado. Y ahí pueden ver, fíjense cómo se van cortando los pedacitos del peroné y con estos ganchitos se le va dando la forma que tiene la mandíbula. Se van uniendo, ¿ven? Miren, ahí está abierto, acá está en la cara, ¿ven? Miren cómo se van uniendo, como vemos acá. Y luego se terminan de unir las distintas partes del peroné y forman, ven cómo se notan los pedacitos, miren, acá hay uno, acá hay otro más, Con las distintas partecitas que hicimos del cuerpo del peroné, reconstituimos la mandíbula. El que le gusta la cirugía plástica, esto es cirugía reconstructiva. Eso se utiliza con el peroné. Imagino que esto no tenía ni idea, entonces me gusta hacerle estos comentarios, porque uno se imagina que el peroné se puede utilizar para esto. Como les digo siempre, nadie les va a preguntar nada de esto, yo se los comento porque me parece interesante. Bueno, si hablamos un poquito de las articulaciones. Bueno, recordamos, vimos la articulación de la rodilla la semana pasada. Recordemos que la femorotibial, teníamos cóndilos de un lado, cóndilos del otro lado, decíamos que era una bicondilia, pero recordemos que no funcionaba como una bicondilia. Simplemente esto era desde el punto de vista anatómico de las superficies articulares. La femorotibial, lo mismo que la femoropatelar, se la considera una artrosis. Yo con la rodilla, los movimientos que hago exclusivamente son de flexo-extensión. ¿Sí? Sepan bien, la articulación de la rodilla es una articulación muy tomada. Muy bien. Bueno, articulaciones entonces ya propiamente de la pierna. Vamos a tener la tibio-peronea superior, la articulación tibio-peronea superior, donde, ¿qué va a articular? Bueno, lo dijimos recién, el cóndilo
el cóndilo lateral de la tibia con la cabeza del peroné. Esa es una articulación plana, superficies planas. Esa va a ser... Vamos a esperen que silenciamos acá. Ahí está. Muy bien. Luego tenemos acá la membrana interósea, lo mismo que pasaba entre el radio y cúbito a nivel de los cuerpos de la tibia y el peroné. ¿Será tan difícil que todos tengan en silencio? Creo que no, ¿no? Es apretar. Bueno, ahí tenemos entonces, esta es la sindesmosis tibio-peronea. Esta membrana interósea, distalmente, va a ubicarse entre lo que es el maléolo lateral, lo que era el maléolo peroneo, con esta carilla articular de la tibia. Por eso se considera la tibio-peroneo inferior toda una sindesmosis. Eso ha cambiado con los años. Cuando yo esto lo había estudiado a la edad de ustedes, decíamos tibio-peronea superior e inferior, articulaciones planas, y esto era la sindesmosis. Bueno, con el tiempo algunas cositas se han modificado, y el cambio es este, que se vio que en realidad la membrana interósea acá está entre las dos superficies articulares de la tibio-peroneo inferior, entre el maléolo peroneo y esta carilla articular de la tibia. Entonces todo se considera una sindesmosis. O sea, si alguien les pregunta, la articulación tibio-peroneo inferior es una sindesmosis. No digan que es plana o artrodia porque ya no se la considera así. Se los aclaro por si alguien tiene un libro más viejito, capaz algún libro que era de papá, tío, etcétera, les va a decir que era una articulación plana y eso ha cambiado. Profe, una consulta. La membrana interósea ahí que está entre los bordes interóseos, ¿no vendría a ser sindesmosis o sí? Todo es sindesmosis, todo esto es sindesmosis. Todo esto es sindesmosis, todo esto es sindesmosis, y lo raro, o entre comillas, sí, un poco más nuevo es esto. Considerar que el labio peroneo inferior también es sindesmosis. El resto sí, obviamente todo esto es sindesmosis. ¿Sí? Muy bien, bueno, nos vamos a la irrigación. La semana pasada estuvimos hablando de la arteria femoral. Sépanla muy bien la arteria femoral, con detalles, como les dije, es la arteria más importante del miembro inferior, y en el oral tranquilamente les puedo decir, háblame de la arteria femoral. Muy bien. La arteria femoral, ¿dónde finalizaba? ¿Dónde se transformaba? En poplitea, recordamos, en lo que llamábamos el hiato aductor, ¿sí? Donde tenía que ver la inserción más distal del aductor mayor, ¿sí? Este espacio que nos quedaba, esta abertura, ese es el hiato aductor. Ahí la arteria femoral cambiaba de nombre y se transformaba en arteria poplitea. Arteria poplitea que, recordamos, nos daba las principales arterias que van a vascularizar a la articulación de la rodilla. Recuerdan que había dos superiores, una lateral y medial, dos inferiores. Ahí podemos ver, ¿ven? Entonces, la arteria poplitea, ¿dónde nace? Nace en el hiato aductor y va a finalizar en lo que se llama el arco tendinoso del sóleo. Tiene un trayecto corto, va por detrás de la articulación. Y era contenido, recordamos, era el contenido más profundo que tenía la fosa poplitea, el rombo popliteo. Como dijimos, me da las arterias articulares, ahí ven una letra G porque le dice geniculares, es sinónimo de articular. Y cuando atraviesa el arco tendinoso del sóleo, nos va a dar sus ramas terminales, que son tibial anterior y tibial posterior. Esas son las ramas terminales de la poplitea. Entonces, ¿dónde nace la arteria poplitea? Continuación de la arteria femoral en el hiato aductor. ¿Dónde termina? ¿Dónde cambia de nombre? En lo que llamamos el arco tendinoso del sóleo. Obviamente tiene que ver con ese músculo. Era contenido de la fosa poplitea. Allí nos daba fundamentalmente las ramas más importantes, eran sus ramas articulares. Y cuando atraviesa el arco tendinoso del sóleo, nos da sus dos ramas terminales, a saber, tibial anterior y tibial posterior. La tibial anterior, como pueden ver acá,
va a pasar por encima de la membrana interósea y se dirige hacia adelante, se va a ir hacia la región anterior de la pierna. Ahí podemos ver claramente que pasa por encima de la membrana interósea. Esa es la tibial anterior. La tibial posterior va a transcurrir su recorrido por la región posterior de la pierna y nos va a dar como rama colateral más importante la arteria peronea. La arteria peronea no es rama de la poplitea, por favor, porque eso suelen confundirse. La arteria peronea no es rama de la arteria poplitea, sino, como ven que va a volver a aparecer, es rama de la tibial posterior. Es la rama colateral más importante de la tibial posterior. A ver, ahí aparece. ¿Ven? Ven que nace de la tibial posterior. Acá, ahí la tienen. La arteria peronea es la rama colateral más importante, no terminal, colateral más importante de la tibial posterior. Las ramas terminales de la poplitea son tibial anterior, tibial posterior. ¿Y dónde se les preguntan? ¿Y dónde viene la peronea? Es rama colateral de tibial posterior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá como dijimos, ¿qué ramas colaterales nos daba la poplitea? Bueno, las arterias articulares, como dijimos, y obviamente siempre me va a dar alguna rama muscular. Esto que dice acá arterias urales, bueno, esas son ramas musculares. Esas son las ramas colaterales, entonces, las arterias articulares, principal vascularización de la rodilla y ramas musculares. Y acá vemos lo que dijimos recién, ramas terminales, tibial anterior, pasando por encima de la membrana interósea y se dirige hacia adelante, y tibial posterior. Y ahí volvemos a ver lo que les decía recién. La arteria peronea nace de tibial posterior, no de la poplitea. Eso destáquenlo, que es un error frecuente que cometen. Ahí volvemos a ver, ahí vemos claramente, y ahí perfecto lo que decíamos recién. Tibial anterior, pasa ahí por la membrana interósea y se dirige hacia adelante, tibial posterior, dando la peronea. Profe, la parte posterior del muslo está irrigado por la arteria femoral, ¿no? O femoral profunda. La irrigación del muslo está irrigada por la femoral profunda. Las ramas musculares las da femoral profunda. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, arteria tibial anterior. Entonces, atraviesa la membrana interósea y se dirige hacia la región anterior de la pierna. Ahí la vemos. Desciende entre este músculo, que es el tibial anterior, entre el tibial anterior y este que ahí me queda medio escondido, que es el extensor largo de los dedos. Entonces, la arteria tibial anterior transcurre por la región anterior de la pierna y desciende entre el músculo tibial anterior y el extensor largo de los dedos. ¿Quién acompaña a esta arteria? Porque no tenemos un nervio tibial anterior. ¿Quién acompaña a la arteria tibial anterior en la pierna? El nervio peroneo profundo. ¿De dónde viene el nervio peroneo profundo? Tibial, el nervio tibial. Nervio peroneo común. Perfecto, del nervio peroneo común. Es rama del nervio peroneo común. ¿Y el peroneo común de dónde venía? El ciático, sí. Del ciático, exactamente. Muy bien. La arteria tibial anterior, una vez que pasa por debajo de esta aponeurosis, que le decimos retináculo de los músculos extensores, porque en la región anterior de la pierna tenemos músculos extensores, cuando pasa por debajo de lo que llamamos retináculo de los extensores, se transforma, se continúa y pasa a llamarse arteria dorsal del pie. Esa va a ser su rama terminal. Acá no hace falta que sepan más ramas, sepan simplemente eso. Importante dónde encuentro la arteria tibial, qué nervio la acompaña en su recorrido y cómo termina, en qué se transforma. En la arteria dorsal del pie. Eso es lo más relevante. Para saber con detalle, arteria femoral. De estas, con que sepamos estas pequeños detallecitos, es suficiente. Ahí tenemos entonces arteria tibial posterior. Esta, obviamente, el nombre me lo dice, va a transcurrir por la región posterior de la pierna. Rama colateral importante, la arteria
peronea, como ya dijimos. La arteria tibial posterior tiene un trayecto descendente por la región posterior de la pierna y desciende entre el tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Fácil de acordarse, porque la que vimos antes, fíjense que era entre tibial anterior y extensor largo de los dedos. Esto es al revés. Esto es entre tibial posterior y flexor largo de los dedos. Eso entre qué músculos pasa. ¿Qué nervio la acompaña? Acá sí el nervio tibial. Recuerden que no existe nervio tibial anterior y nervio tibial posterior. Eso es solo la arteria. El nervio tibial solamente está en la región posterior y es la que acompaña a la arteria tibial posterior. ¿Sí? No se confundan con eso. En cambio, como dijimos recién, la arteria tibial anterior la acompaña el peroneo profundo. No se haga el lío. Arteria tibial anterior la acompaña el nervio peroneo profundo. Arteria tibial posterior la acompaña el nervio tibial. ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Cómo termina? Bueno, esta arteria tibial posterior, ahí estamos viendo, pasa por detrás del maléolo medial, o sea, del maléolo tibial. Ahí podemos ver que pasa por detrás y ahí se transforma en sus dos ramas terminales, que son las arterias plantares. Entonces, tibial anterior se transforma en la dorsal del pie, tibial posterior se transforma en las arterias plantares. ¿Sí? Esas son sus ramas terminales. ¿Estamos? Con esto de irrigación alcanza y sobra. Pero sepan bien eso, por favor. ¿Dónde nace y termina la poplitea? Hiato aductor, anillo tendinoso del sóleo. Esas cosas tengo que tenerlas bien en claro. Vamos a ver entonces ahora la inervación, que bueno, ya más o menos ya lo dijimos, pero hagamos un repasito. Nervio ciático. Recordamos. Decíamos clásicamente que a nivel de la fosa poplitea, aunque ustedes habrán visto con los preparados, se lo ve dividido de más arriba, las dos ramas terminales eran la que seguía derechito hacia abajo en la región posterior, el nervio tibial, y el que se dirigía hacia afuera era el nervio peroneo común. Esas eran las dos ramas terminales del ciático que habíamos visto la semana pasada. Muy bien. Ahí vamos a tener entonces, ahí lo vemos el nervio tibial, vemos el peroneo común, cómo se va hacia afuera. ¿Sí? Perfecto. El nervio tibial. El nervio tibial va a seguir su trayecto por la región posterior, va a pasar por el arco tendinoso del sóleo, como vimos recién que hacía la arteria. Este está, ahí lo vemos. ¿Sí? Este que está cortado acá, ese es el sóleo. Entonces, el nervio tibial va a atravesar el arco tendinoso del sóleo. Como dijimos, le va a dar inervación a los músculos de la región posterior de la pierna. Toda región posterior, todo inervado por el nervio tibial, ¿sí? Y se va a ubicar, lo mismo que dijimos recién para la arteria, entre el músculo tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Eso es igual para la arteria y para el nervio. Eso es exactamente igual. Lo mismo que dijimos recién para la arteria, igual. Pasa por detrás del maléolo tibial. Pasa por detrás, ahí viene la arteria, ¿ven? La arteria me daba, la arteria tibial posterior me daba las arterias plantares. Bueno, el nervio tibial, los dos pasan por detrás del maléolo tibial, me da los nervios plantares. Así que es fácil de acordarse. Arteria tibial posterior me da las arterias plantares, nervio tibial me da los nervios plantares. Los dos los encuentro en la región posterior de la pierna, entre los dos mismos músculos, tibial posterior y flexor largo de los dedos. Así que asócienlo, porque tienen muchas cosas en común. ¿Sí? ¿Estamos? Cualquier cosa me paran, me preguntan, no hay problema. Muy bien. El peroneo común, como dijimos, se va hacia afuera y va a rodear ¿a qué? A la cabeza del peroné, algunos dicen, y un poquito más abajo al cuello, y ahí se divide en sus dos ramas terminales. El peroneo común me va a dar el peroneo profundo, que va a venir hacia la región anterior de la pierna,
y el peroneo superficial que va a venir hacia la región lateral de la pierna, ¿sí? Entonces, el peroneo común, decimos que se dirige hacia afuera, se va a relacionar con lo que es la cabeza del peroné. Si en el examen dijera cuello del peroné, también se considera correcto, es apenas unos milímetros más abajo, y ahí se dividen sus dos ramas terminales. Peroneo profundo para la región anterior de la pierna, peroneo superficial para la región lateral, ¿sí? Entonces, como yo les puse acá, peroneo profundo inerva los músculos de la región anterior, peroneo superficial inerva los músculos de la región lateral. A la región que va. Muy bien. El peroneo profundo, que ahí lo vemos, el peroneo profundo transcurre por debajo del músculo tibial anterior. Peroneo profundo por debajo del músculo tibial anterior. Peroneo superficial, ¿cuáles eran los dos músculos? Había dos músculos solamente en la región lateral de la pierna, así que entre ellos los voy a encontrar. ¿Qué músculos eran? Los peroneos, el largo y el corto. Bueno, el peroneo superficial entonces inerva los músculos de la región lateral y obviamente lo voy a encontrar entre esos dos músculos, el peroneo largo y el peroneo corto. ¿Sí? No se hagan más lío con eso. Con esto el docente va a quedarse muy contento con que le digan esto. ¿Vamos? Muy bien, ahí vemos la imagen cadavérica, el peroneo común, ahí dividiéndose hacia la región anterior, como dijimos, el profundo, hacia la región lateral, el peroneo superficial. Muy bien. Nos vamos a los músculos de la pierna, ¿eh? Nos vamos a ir a los músculos de la pierna. Como sabemos, se dividen en tres regiones: anterior, lateral y posterior. Comencemos con región anterior. Ya los habrán visto algo en el práctico. Bien. Región anterior vamos a tener este músculo. Fíjense un detalle. La tibia, habíamos dicho acá que tenía cara lateral y cara medial. Fíjense que lo que es la cara medial de la tibia no está cubierta por ningún músculo. Por eso, si a mí me patean la pierna, una patada en la pierna duele tanto, porque ¿qué hay por ahí arriba? Un poquito de grasa y la piel. Por eso, por ejemplo, los futbolistas se colocan, bueno, lo que popularmente se le dice canilla, a la tibia, la gente no relacionada con la medicina ni sabe que se llama tibia, le dicen canilla o canela, ¿no? Algo así en portugués, no se dice igual, parecido. Bueno, por eso hay que protegerlo, entonces el deportista se protege con esa canillera esta zona, y ahí lo pueden observar bien. Fíjense, toda esta cara, toda esta cara de la tibia no tiene ninguna protección. Por eso a veces, no sé, les quieren robar un celular o algo, tienen una patada en la pierna, no se puede aguantar el dolor. Es lo más fácil, que una vez se trata de pegarle la cara. Tienen una patada en la pierna, la anatomía sirve para eso también. Ténganlo presente. O se pelean con el novio, se porta mal, trácate. Ya saben dónde pegar una patadita. No saben cómo duele. Ténganlo presente. Muy bien, entonces, 4 músculos. El que voy a ver mejor, el tibial anterior. Luego vamos a tener el extensor largo de los dedos, lo mismo que hacíamos con el miembro superior. Si tengo dudas, lo ideal es buscar, bueno, a ver, acá tengo 4 tendoncitos, subo y ahí identifico el músculo. Entre los dos, entre el tibial anterior y el extensor largo de los dedos, voy a tener el extensor largo del dedo gordo. Se le puede decir dedo gordo, es oficial el nombre, dedo gordo se puede decir, o tiene un nombre más paquete, que es hallux. Que una vez es, bueno, no quiere poner en una historia clínica dedo gordo, pone hallux, está perfecto, todo el mundo lo entiende. Y después tenemos un pequeño musculito que es muy difícil de ver, lo que uno busca es un tendón. Fíjense que es el tendón que me sobra. Miren, acá tenemos el tendón del dedo gordo. Después vienen 1, 2, 3, 4 tendones. Y ahí me sobra un tendón. Hay 6 tendones, no 5. Bueno, ese pequeño tendoncito que nos sobra, el sexto tendón, ese es el tercer peroneo, porque es muy difícil de verlo en la pierna. Generalmente lo señalamos ahí en el tendón. Es fácil. 1, el tendón del dedo gordo, los 4 para los dedos, y me sobra un tendoncito. El tendoncito que le sobra
Ese es el tercer peroneo. Vamos a repasar un poquito entonces dónde se insertan. Ahí los vemos solitos, que es más fácil para entender las inserciones. A mí siempre me gustan este tipo de imágenes para entender la inserción. Bueno, ahí tenemos el tibial anterior. Obviamente tiene que insertarse en la tibia. Se va a insertar en este cóndilo, el cóndilo lateral. Esperen que les pongo el cartelito así les queda completo. El cóndilo lateral. Se va a insertar justamente, como decíamos, en la cara lateral. Recuerden que en la cara medial no voy a tener inserciones. En la cara lateral, en la membrana interósea, que va a estar aquí abajo, y distalmente viene a 2 huesitos del pie. Este que vemos acá, este es el primer metatarsiano. Estas son las falanges, primera y tercera. Entonces, este es el primer metatarsiano y esta es la primera cuña. Hay 3 cuñas, primera, segunda y tercera, a la primera cuña. Ese es tibial anterior. Entonces, cóndilo lateral de la tibia, cara lateral de la tibia, membrana interósea y distalmente primer metatarsiano y primera cuña. Ese es tibial anterior. El extensor largo de los dedos. Bueno, ahí donde se está insertando. Y acá estamos viendo que también en el cóndilo lateral, como vimos recién, pero este se inserta en el peroné. Cara interna de peroné. Cóndilo lateral de la tibia, cara interna del peroné. Algo de membrana interósea también. Algo de membrana interósea y distalmente de los dedos, como siempre de los dedos, lo mismo que pasaba en la mano, es para los otros 4 dedos, se inserta en lo que es segunda y tercera falange, de los 4 últimos dedos. Entonces, cóndilo lateral de la tibia, cara interna de peroné, membrana interósea y distalmente segunda y tercera falange de los 4 últimos dedos. El extensor largo del dedo gordo, bueno, ahí estamos viendo, inserción exclusivamente en el peroné, también en la cara medial, también se va a insertar en la membrana interósea y del dedo gordo, así que, en este caso, a la falange más distal, que es la tercera falange. El preparado no se preocupen, busquen los tendoncitos en el pie y suben. Si tienen dificultad, el tibial anterior es fácil porque está repegadito a la tibia, es el primero, así que así. Sí, pero si tienen dudas con el extensor largo de los dedos o el dedo gordo, vayan a los tendones. Que ahí se van a equivocar. ¿Puedes volver a repetir el extensor largo del dedo gordo, la inserción? Sí, ahí puedes ver bien, mira, la cara interna del peroné, membrana interósea y distalmente tercera falange. El chiquitito, este ni lo vamos a ver, el tercer peroneo, me queda cubierto por el resto, está muy escondido. Es un pequeño musculito que también va a insertarse en la cara interna del peroné. Fíjense que estos 3 se insertan en la cara interna del peroné. Miren. Los 3 se insertan en la cara interna del peroné. Y este llega al quinto metatarsiano, no llega a ninguna falange. Es el tendoncito que les digo me sobra en el preparado. Tengo el tendón del dedo gordo, el tendón de los otros 4 dedos y hay un sexto tendoncito. Bueno, ese es el tercer peroneo. No se molesten en buscarlo porque no. Muy complicado. Profe, ¿yo puedo decir huesos cuneiformes o tengo que usar Es lo cuña? mismo, sí, es lo mismo. Cuneiforme significa forma de cuña, así que sí, es igual. Cuñas o huesos cuneiformes, es sinónimo, lo que te guste a vos. ¿Estamos? A mí me gustan más estas imágenes porque como que me queda más clara, entiendo más dónde se inserta. Muy bien, con respecto entonces a qué movimientos hacen. Bueno, el pie tiene 4 movimientos clásicos, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿qué hago con el pie? Uno dice, bueno, hago flexión y hago extensión. Esos son 2 movimientos clásicos. Pero cuando hablo del pie no hablo de flexión, extensión. Cuando hablo del pie, como ven ahí en la imagen, hablo de flexión dorsal o dorsiflexión, como dice ahí en la imagen. Eso sería la flexión, eso es la flexión dorsal. Y cuando yo me pongo así en puntas de pie, que en realidad sería la extensión del pie, a eso se le dice flexión plantar. Entonces no hablen de flexión y extensión, si les toman por ejemplo articulación de tobillo, no hablen en el examen de flexión y extensión, sino utilicen flexión dorsal para lo que es flexión
y puntas de pie, esa sería la extensión del pie, esa es la flexión plantar. Y después tenemos dos movimientos que una le decía, cuando yo tengo el pie, cuando me tuerzo el pie hacia adentro, hay un movimiento que es así, que es normal, y un movimiento que es hacia afuera. Eso, como ven ahí en la imagen, es inversión y eversión. ¿Ven? Inversión es cuando va hacia adentro, hay una rotación interna del pie y habría lo que es aducción. Algunos textos, yo no estoy de acuerdo con eso, pero algunos textos, tengo que aclararlo, a la inversión le dicen supinación. En general lo correcto es guardarlo de pronación y supinación para el antebrazo, pero hay algunos textos que no dicen inversión y hablan de la supinación del pie, que para mi gusto confunde, pero tengo que aclarárselos, o el docente, yo no sé, el docente de práctico, como se los dijo, capaz ni les nombró la inversión y la eversión, ni les habló de pronación y supinación, o sea, tengo que hacerles esa aclaración. En general lo correcto, ustedes cuando cursen traumatología y todo les van a hablar de eversión e inversión. Pero como en algún texto anatómico habla de supinación y pronación, sepan, ¿cómo? ¿No era que era solo del antebrazo? Y en teoría sí, pero para algunas no. Entonces vieron que siempre están esas cosas. Entonces yo tengo que hacerles esa aclaración. Esos son los cuatro movimientos que podemos hacer con el pie. Flexión dorsal, flexión plantar, inversión o supinación, eversión o pronación. El tibial anterior lo utilizo para hacer flexión dorsal, las conexiones, flexión dorsal y para hacer inversión o supinación. Eso es el tibial anterior. El extensor largo de los dedos, obviamente el nombre me lo dice, voy a extender los últimos 4 dedos y colabora con el tibial anterior en la flexión dorsal del pie. Obviamente, dijimos, región anterior de la pierna, ¿quién inervaba? Peroneo profundo. El extensor del dedo gordo le hace honor a su nombre y el tercer peroneo en realidad hace poco y nada, está al lado del extensor largo de los dedos y decimos sinergista, es como el que ayuda, pero en realidad hace poco y nada. La inervación es la misma, toda región anterior es todo peroneo profundo. Bueno, nos vamos a la región lateral, ahí tenemos los dos músculos peroneos, ¿sí? El peroneo largo y el peroneo corto, los dos en la región lateral. Vamos a verlos solitos. Ahí los tenemos, ¿sí? Bueno, muy bien. Peroneo largo, obviamente se van a insertar en el peroné con ese nombre, ¿sí? El peroneo largo se inserta en la cabeza, cabeza y cara lateral del peroné. Cabeza y cara lateral del peroné. ¿Y por qué largo? Porque bueno, ahí vemos el tendoncito y va a venir por ahí abajo, y por ahí abajo lo pierdo de vista porque llega al primer metatarsiano. Por eso lo de peroneo largo. Primero porque viene desde acá arriba, desde la cabeza del peroné, cabeza, cara lateral, y distalmente va a ir por abajo de la planta del pie hasta el primer metatarsiano. En cambio, el peroneo corto, que obviamente a simple vista vemos que es más cortito, ni llega por casualidad a la cabeza, solo es cabeza lateral, ¿y a dónde llega? Ahí vemos muy bien, miren. ¿Este qué es? Este es el quinto metatarsiano. Entonces, de cara lateral del peroné al quinto metatarsiano. Ah, esperen que les pongo los carteles. Ahí, cara lateral del peroné al quinto metatarsiano. ¿Sí? Estos músculos hacen flexión plantar, son los que utilizo cuando me pongo en puntas de pie, y van a hacer lo que les decía, lo que es la eversión, es el movimiento hacia afuera, hay una rotación externa del pie y abducción. En algunos textos la eversión le dicen pronación. Inervación, como vimos, región lateral, el peroneo superficial.
región anterior, el peroneo profundo. Muy bien. Región posterior, ¿qué músculos tenemos? Bueno, obviamente el que veo es el tríceps sural. La palabra sural significa pierna. Y los que tengo en primer plano de ese tríceps de los 3 músculos van a ser los gemelos, nombre tradicional, que a mí me resulta más agradable, un gemelo lateral y un gemelo medial, o el gastrocnemio con sus 2 cabezas. A gusto de ustedes. Por abajo de esos 2 músculos gemelos, el sóleo. Y hay uno chiquitito, muy finito, que se lo conoce como plantar o plantar delgado. Eso corresponde al primer plano. Ahí los podemos ver. Ahí está. Ahí tenemos los que vemos bien. Ahí está. Son los gemelos, uno lateral o uno medial, o a todos se le dice gastrocnemio, y uno le decimos cabeza lateral, cabeza medial. ¿Dónde se insertan respectivamente? En los cóndilos, ¿sí? Obviamente la cabeza lateral o gemelo lateral, cóndilo lateral del fémur, cóndilo medial del fémur. Los gemelos se insertan en los cóndilos del fémur. El sóleo, ahí lo vemos, sacamos los gemelos y ahí vemos bien el sóleo, un músculo grandote, que ¿dónde se está insertando? Y ahí vemos, está la tibia, entonces, cara posterior de la tibia, cara posterior de la tibia, cara posterior del peroné, y llega, fíjense, a la cabeza del peroné. Entonces, cara posterior de la tibia, cabeza y cara posterior del peroné. La inserción distal es este famoso tendón, conocido como tendón de Aquiles, o bueno, no me gustan los nombres propios, tendón calcáneo, que se inserta justamente en el hueso que forma el talón, que es el hueso calcáneo. Esa es la inserción distal, ahí están unidos tanto los 2 gemelos como el sóleo. Entonces, tendón de Aquiles o tendón calcáneo. Esa es la inserción distal. Y el pequeño plantar, el pequeño plantar, ahí lo estamos viendo. ¿De dónde viene? Del cóndilo lateral del fémur. Cóndilo lateral del fémur, y luego su tendón termina uniéndose al tendón calcáneo. ¿Okay? Ahí lo pierdo de vista. Entonces, cóndilo lateral del fémur al tendón calcáneo. Esto sí lo puedo marcar en el preparado, que lo veo bien. La región profunda es muy difícil de marcar. Ahí tenemos la región posterior. Tenemos el pequeño músculo popliteo. El popliteo, recuerdan que formaba lo que era el piso de la fosa poplitea. Ahí lo podemos ver. Y después tenemos estos 3 músculos que son el tibial. Bueno, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Estos están ubicados en el plano profundo. El popliteo, ahí podemos verlo bien, ¿dónde se está insertando? Cóndilo lateral del fémur, cóndilo lateral del fémur a la tibia, cara posterior de la tibia. Ese es el popliteo, que obviamente en el preparado, bueno, está la fosa poplitea, digo, bueno, y en el fondo está el popliteo y se acabó. Ahora, ahí lo tenemos, cóndilo lateral del fémur, como dijimos, cara posterior de la tibia. Ahora bien, estos 3, muy difíciles de ubicar, los vamos a reconocer porque van a pasar los 3 por detrás del maléolo tibial. Ahí ahora vamos a ver esos tendoncitos. Puedo marcar los tendones por detrás del maléolo tibial y punto. Ubicarlos ahí en la profundidad, levantar el tríceps, el sóleo está muy agarrado, prácticamente eso es casi imposible. Pero sí, como justamente todos pasan
por detrás del maléolo tibial, ahí los voy a poder marcar. Igual de eso les voy a hablar ahora en breve. Muy bien. El flexor largo de los dedos, ¿dónde se está insertando? Bueno, ahí vemos cara posterior de la tibia, pasa por detrás del maléolo tibial y se va a abrir en 4 tendoncitos que llegan a la tercera falange. Ese es el flexor largo. El tibial posterior, bueno, ahí estamos viendo cara posterior de la tibia, cara posterior de la tibia, cara interna del peroné, y acá llega un huesito del pie, que es el escafoides. Es el que está delante del astrágalo, el escafoides. Siempre ven, todos pasando por detrás del maléolo tibial, es algo para recordar. Y este flexor largo, el dedo gordo, ahí podemos ver claramente, ahí está el peroné, que se inserta en la cara posterior del peroné y llega a la tercera falange. No se olviden de ese detalle. Los 3 pasan por detrás del maléolo tibial. Ahí los pueden señalar. No los busquen en otro lado, no se compliquen. Bueno, con respecto a las funciones, el tríceps es la flexión plantar del pie. Típico, cuando estoy pedaleando en la bicicleta, se marcan muchísimo los gemelos, el gastrocnemio. Entonces, tríceps, bueno, el plantar, un ayudante, no me interesa demasiado. Flexión plantar. ¿Qué más? El popliteo colabora en la flexión de la pierna, no es demasiado trascendente su función. Tibial posterior, este sí me interesa. Lo mismo que el tríceps, flexión plantar. Recuerden que la flexión plantar en realidad es la extensión del pie. Inversión, como dijimos antes, la inversión del pie, que algunos la llaman supinación. Y el resto le hace honor a su nombre. Flexionan los 4 dedos, flexionan el dedo. Importante entonces estos, flexión plantar, inversión. Ahora les voy a mostrar un cuadrito final. Inervación, como dijimos, toda región posterior de la pierna, nervio tibial. Ahí tenemos, cuadrito final. Ojo con esto que se los pueden preguntar. Directamente preguntarles, bueno, ¿qué músculos hacen flexión dorsal y flexión plantar? Recordando que la flexión dorsal sería flexión y la flexión plantar es extensión. ¿Sí? Bien, flexión dorsal. ¿Qué músculos hacen flexión dorsal? Tenemos el tibial anterior, principalmente, y colabora el extensor largo de los dedos y el del dedo gordo. Eso es flexión dorsal. Flexión plantar, tenemos los peroneos, los dos de la región lateral, los peroneos, y de la región posterior, fundamentalmente el tríceps y el tibial posterior. Fíjense que flexión dorsal es región anterior exclusivamente, flexión plantar es región lateral y región posterior. Esto sépanlo bien, porque es preguntado. Y luego tenemos lo que les decía, inversión y eversión, porque estos son los 4 movimientos que yo puedo hacer con el tobillo. No se olviden de la terminología, por si leen, o en el examen les pusieran supinación y pronación del pie, sepan a qué nos referimos. Ahí se los volví a poner. Inversión es supinación, eversión es pronación. Entonces, ¿qué músculos hacen inversión? Los músculos tibiales. Esperen que llegaron mis pichitos. Bueno. Está bien. Bien. Ahí está. Bueno, entonces, músculos tibiales son los que hacen la inversión. Y la eversión, los peroneos. Ahí lo ponemos. ¿Está? Eso es muy importante. Este cuadrito final. Un resumencito importante. ¿Estamos? Bueno, ahí está, hablando de los pichitos, ahí está todo bien. Bueno,
¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Esto es lo más importante de los músculos, saber eso. ¿Quién hace flexión plantar? ¿Quién hace flexión dorsal? ¿Qué nervio le da la inervación a cada región? Más de eso, no creo que les pregunten otra cosa. Bueno, vamos a ver de pie lo más relevante, ¿qué es lo más tomado de músculos de pie? ¿Qué es lo que tengo que saber de músculos de pie? De músculos, perdón, de pie. ¿Qué es lo que tengo que saber de pie? Bueno, esto es muy famoso, ¿Qué elementos pasan por delante y por detrás de cada maléolo? Eso, sépanlo bien. Hay un frasquito que algo se ve, en un frasco algo se ve. Pero esto, háganme caso y sepan